en esta investigación es una investigación en conjunta con el doctor Antonio Leoni de León. Es más, él está como investigador principal en esta investigación. Vamos a exponer juntos. Entonces, Antonio va a arrancar recordando un poco de qué se trata nuestro proyecto y al final voy a hablar un poco de lo último que hemos encontrado a nivel específico. Entonces, si quiere, arrancamos con Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el proyecto que estamos llevando a cabo juntos, incorporación de referentes de pronombres críticos del español en modelos de representación para tareas del procesamiento del lenguaje natural. Este proyecto está inscrito en el INIL y forma parte de las iniciativas interdisciplinares que realizamos dentro del instituto. Voy a recuperar un poco la información que ya habíamos presentado en otra ocasión, pero yo creo que muchas de las personas presentes no estaban, entonces es también para que quede bien explicado el tema y se pueda comprender entonces los resultados que obtuvimos, porque la vez pasada cuando hicimos la presentación no teníamos resultados, ¿verdad? Ahorita ya hay resultados y la verdad es que son más que satisfactorios. Entonces, el problema lo dividimos en tres partes. Los métodos más utilizados toman en cuenta la referencia anafórica. Ahorita les voy a explicar brevemente a qué se refiere, pero en pocas palabras, si yo digo, yo compré la casa, ¿verdad? Yo vi una casa, yo la compré. La idea es que esa información del pronombre clítico de objeto directo se pierde cuando se hace un procesamiento automático. Luego, con este problema que se nos plantea, entonces viene la pregunta, ¿cómo mejorar los cálculos de la referencia en aprendizaje automático? Es decir, en Machine Learning, en esos procedimientos de inteligencia artificial, porque entonces tenemos una gran cantidad de información que desaparece. Y el tercer punto, ¿verdad? Y es lo que vamos a contestar hoy, es si logramos recuperar esa información y si además agregamos esa información entonces a los datos de los que ya disponemos, es que acaso esto mejoraría los resultados para el aprendizaje automático, para los procedimientos de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro norte, esto es lo que nosotros estamos intentando responder. Ahora bien, el ejemplo, ¿verdad? Un poco parecido al que yo les acabo de mencionar es, Esteban encontró la casa que quería, él la compró con un préstamo. Nosotros estamos entonces tratando de recuperar la información en la segunda parte, ¿verdad? En la segunda oración acá. Entonces sabemos que Esteban es él, sabemos que la casa entonces sería la, ¿verdad? Normalmente, lo que ocurre es que en los procesos de aprendizaje automático, aquí simplemente tendríamos que Esteban cuenta 1 y que casa cuenta 1, ¿verdad? Entonces, eso como sabemos nosotros, los lingüistas, ¿verdad? Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, de ahí la intuición, ¿verdad? De que en realidad habría que mejorar esos procedimientos. Entonces, la forma estándar de realizar esos cálculos, lo que hace es que elimina, ¿verdad? Toda esa referencialidad. Ahora, efectivamente, ¿verdad? La frecuencia puede aumentar a favor de uno de los términos. Esto lo que significa es que entonces se aplana de alguna forma, ¿verdad? Artificialmente con respecto a otros elementos que pueden estar presentes. Por ejemplo, actualmente una empresa la pintó y un primo la decoró con mucho gusto, ¿verdad? La idea aquí sería entonces que con nuestro método, ¿verdad? Esteban contaría 2, presa contaría 1, primo contaría 1 y casa, ¿verdad? Contaría 4. De ahí que nosotros podemos afirmar que este texto trata más sobre una casa que sobre alguien llamado empresa, una empresa que lo pintó y un primo que la decoró. Es decir, nosotros estamos entonces recuperando un nivel de información que normalmente no se toma en cuenta ahorita en los procedimientos. De ahí el objetivo, ¿verdad? Evaluar el impacto producido por la incorporación de los referentes de pronombres en modelos en el cálculo para el procesamiento automático.
del lenguaje natural del español en sistemas, ¿verdad? De Machine Learning. Eso sería entonces nuestro objetivo. En pocas palabras, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con palabras funcionales, como por ejemplo artículos, preposiciones, pronombres, todo eso, ¿verdad? Es eliminado y se trabaja con otro nivel de información. Ahora bien, nosotros trabajamos con dos corpus en realidad, pero los resultados que vamos a presentar aquí abordan el corpus de turismo. Es un corpus que en realidad se nos hizo muy grande, ¿verdad? Que consta aproximadamente de 13.944.041, digamos, palabras o vocablos, entendiendo por vocablo, ¿verdad? Secuencias de caracteres entre dos espacios en blanco. Tenemos una cantidad de vocablos que consideramos inválidos, es decir, que no nos aportan información y que además no cuentan, digamos, con los requerimientos mínimos, no sé, cuestiones como números y asuntos así por el estilo. Eso también es parte de los procedimientos que hay que hacer, ¿verdad? En el filtrado de los corpus. Tenemos un total anotado, ¿verdad? De 157.450 vocablos. Ahora, hay que hacer, hubo que hacer, mejor dicho, un trabajo a mano que tomó mucho tiempo y que dio con 2.246 oraciones anotadas a mano que consideramos correctas. Ya sobre esa base, entonces ya podemos correr un sistema de aprendizaje automático y además sobre esa base también nosotros podemos hacer estimaciones sobre qué tan precisos son los cálculos que estamos efectuando. No sé si mi colega Edgar Casasola quiere agregar algo. Sí, aquí algo importante fue que lo que en ciencias, si nosotros tenemos una intuición, no es lo mismo tener la intuición que hacer ya el análisis empírico y demostrar que efectivamente el método eh, promete ser llevar a cabo mejoras en los sistemas automáticos. Algo importante es con lo que hablamos de que la automatización, por ejemplo, en dónde se usan este tipo de cálculos, en los motores de búsqueda en Internet, en los sistemas que hacen agrupamiento automático de información, en sistemas para identificación de entidades con nombre, clasificadores automáticos, o sea, básicamente todas las tecnologías del lenguaje humano usan este tipo de cálculos para representar los términos del idioma. Y la práctica básica es que todo tipo de palabra con alta frecuencia se bota porque ocupa un alto volumen y se tiende a creer que no aporta nada a la semántica a la hora de llevar a cabo búsquedas. Entonces, todos estos pronombres en general, como si dice lo, que, la, tienden a borrarse simplemente del texto y los motores de búsqueda, etcétera, a veces dan muy malos resultados porque la frecuencia en una oración tiende a ser la misma entre un término que no necesariamente es sobre el que trata esa oración. Y lo que queríamos era evaluar si el uso de los pronombres nos podía ayudar a que las palabras relevantes dentro de la oración subieran su peso. La otra cosa es que no podemos simplemente decir, vamos a hacer estos cálculos de frecuencia y asumir que a la hora de calcular los pesos de esas palabras, esto va a tener sentido. Y entonces, a esa fue la tarea que nos dimos. Por supuesto, no podíamos trabajar si no teníamos una anotación revisada por expertos en lingüística de que efectivamente lo que nosotros estamos identificando como pronombre y el referente al que ese pronombre hace mención, estuvieran correctos. Entonces, para hacer el cálculo de si nuestra técnica tiene sentido fue que usamos este alto volumen de información. Es más, ahí anotamos estos 157.450 términos anotados fue para medir la frecuencia, saber cuántas veces tengo oraciones donde tienden a aparecer pronombres. Eso fue hecho en forma automática. Una vez que hicimos eso, entonces pasamos a la anotación de por haber anotación manual, tenemos que tener una muestra, entonces esa muestra fue de 2.246. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos un poco qué fue lo que encontramos, Antonio.
Ujú. Bueno, algo importante. Entonces, ¿a qué nos referimos? En aprendizaje automático hay dos tipos, uno que es supervisado, otro que es no supervisado. En este caso quisimos ver qué sucedía si yo utilizaba técnicas no supervisadas, donde se trata de calcular lo que se conoce como el peso de una palabra. Entonces, todas las palabras a la hora de evaluarse, se les va a asignar un peso y ya no es un valor de 0 o 1 como frecuencia, o una frecuencia simple, sino que es un valor que va a indicar qué tan importante o no es una palabra dentro de un texto. Típicamente, la frecuencia es solo un componente. Y nosotros queríamos ver, bueno, si yo ahora uso los pronombres y modifico estas frecuencias, ¿cuál es el impacto que eso va a tener? ¿Va el peso a hacer algo que tiene sentido con respecto a la importancia de la palabra o la oración o no? Este, este valor que está acá, la manera en la que se calcula el peso es calcular una frecuencia normalizada y multiplicarla por lo que se conoce como la frecuencia invertida. Esto es lo que mide la rareza de un término. Es con respecto a la cantidad de veces o menciones que tiene. Si lo medimos con oraciones, podríamos decir que la rareza es la cantidad de oraciones donde aparece una palabra. Entonces ya no importa cuántas veces aparezca, digamos, si yo digo, ok, voy a ver en español y ahora voy a darme una tarea, le voy a ir a ayudar a Sergio a buscar cuántas veces dice chifrijo, porque tenemos muchos datos de Costa Rica. Le puedo dar datos de cuántas veces aparece chifrijo, cuántas veces aparece, por ejemplo, ocupamos con la acepción de esas son palabras que son interesantes porque efectivamente nos aparecen en el corpus de nosotros, que es un muestreo de español costarricense. La rareza entonces sería la cantidad de menciones. ¿Cuántas veces aparecen? ¿Cuántos? Podríamos medirlo a nivel de documentos o a nivel de oración. Nosotros lo medimos a nivel de oración. Pero entonces queríamos ver cómo afectaba ese cálculo de los pesos la frecuencia. Si quiere pasamos a la siguiente. Entonces, ya una vez que se hizo la anotación manual, creo que tenía más sentido dentro de ese contexto que ustedes observaran un poco el efecto que surge a la hora ya de aplicar eh, el cálculo automático de los pesos en una oración usando el método tradicional y con la variante que nosotros propusimos sobre los datos anotados. Si yo tengo estas son ejemplos de oraciones reales. Por ejemplo, en esta dice, acuérdense que es sobre información turística de Costa Rica publicada en Internet. Entonces, en algún tipo de documento publicitario decía, cuenta con el mapa de todos los metros del mundo, y así está tomado tal cual, y puedes revisarlos en Internet. Entonces, acá hay algo importante, la palabra Internet, alguien podría decir, bueno, esto habla de Internet, habla del mapa de todos los metros del mundo, o habla de una cuenta. Puede que alguien diga, quiero buscar algo sobre cuentas bancarias, y esto le iba a salir como porque aparecía la palabra cuenta, o sea, tiene igual peso que los demás términos. Cuando yo calculo con el modelo actual para ese cálculo de los pesos, son los valores en rojo. Si ustedes lo notan, las barras, en este caso, que espero que sean azules, porque yo soy daltónico, las barras que ustedes ven inmediatamente en la parte inferior es la variante que nosotros el nuevo cálculo que hemos inducido a partir del uso de los pronombres. En este documento, originalmente, por ejemplo, la palabra Internet, con respecto a las palabras metro, mundo y mapa, que ustedes observan aquí abajo, Internet era más importante que las palabras metro, mundo y mapa. Entonces alguien diría, mira, esto es una frase que habla de Internet. Pero cuando hacemos el cálculo con los referentes, la línea horizontal lo que nos dice es el valor de peso calculado utilizando ya el TF y el IDF con nuestro método. Inmediatamente ustedes ven que lo que habla es de que esta oración lo importante es de las palabras mundo, metro y mapa, o sea, todos los metros del mundo, son las palabras que toman mayor relevancia o donde se centra la atención. Veamos si quiere el otro ejemplo, Antonio. La oración 2, tenemos una oración que dice, su mayor atractivo turístico lo configuran sus playas, las cuales normalmente se pueden disfrutar sin grandes multitudes. Noten acá también que las palabras como disfrutar, grande, mayor y turismo, turístico, eran superiores a la palabra playa. Sin embargo, después de
Si ustedes ven esto, ¿cuál es el atractivo turístico sobre el cual esto está hablando? Esto está hablando sobre playas. Y al hacer el cálculo en automático, entonces podemos detectar esto automáticamente. La palabra playa es la que cobra mayor relevancia. Bueno, y también la palabra su, que son sus playas. ¿Qué es lo importante? Que no existe, dentro de los métodos tradicionales, todas estas palabras como lo, sus, las, cuáles, habrían sido eliminadas y no habríamos podido identificar el término relevante. Veamos el otro ejemplo, Antonio. Traje 6 ejemplos un poco a modo de síntesis. Por ejemplo, además, si lo deseas, tendrás la oportunidad de subir al triciclo y captar un lindo momento en tus fotografías. Acá, la palabra importante es, o de lo que trata de promocionar es lo de subirse a un triciclo. Sin embargo, cuando ustedes veían con las fórmulas matemáticas originales, la palabra triciclo que estaba aquí era captar era más importante que triciclo. Por ejemplo, ven que ya triciclo como tal es una palabra que por su rareza, vean que es una palabra que es de las que tiene más peso. ¿Por qué? Porque triciclo es una palabra rara, aparece en pocos contextos. Entonces, cuando una palabra aparece en pocos contextos, su IDF es más alto. Por eso es que queríamos hacer el análisis empírico, porque decimos, bueno, tal vez no sea necesario el uso de los referentes. Sin embargo, una palabra como triciclo, que a pesar de ser rara, aparece por debajo del captar. Inmediatamente al hacer nuestros cálculos y resolver con el cálculo de TF y DF con pronombres, logramos casi que hacerla resaltar por encima de las otras palabras. Y además que es una oportunidad de subirse en un triciclo. Entonces, la palabra oportunidad y subir también son parte de a lo que se refiere el referente. ¿Ok? Si quiere, vemos la oración 5. Este es, en cada rincón del país hay un animal, planta o insecto que puede llamar su atención. Si uno le dice a alguien de qué habla esto, la mayoría de ustedes dirán, bueno, habla sobre animales, plantas, insecto. Antes, con los métodos tradicionales, la palabra animal, planta e insecto, por ser una palabra extraña, era bastante relevante. Sin embargo, animal y planta tenían menos peso que rincón. Si alguien ponía una consulta con el término rincón, eso iba a quedar por encima de animal, planta o insecto. Sin embargo, al hacer el uso de nuestra técnica, entonces las palabras centrales dentro de la oración tienden a aumentar el peso. Esto se dio en todos los casos de la muestra y a nivel matemático, digamos, eso no, por ser en este contexto no quisimos agregarlo, pero efectivamente cuando yo mido el efecto del uso de las fórmulas, la diferencia en los pesos, o sea, existe una diferencia significativa en los pesos de las palabras antes y después de aplicar nuestra técnica. Tal vez en ciertos usos uno puede decir, bueno, a mí lo que me interesa no son esas palabras, pero lo importante a nivel científico es que entonces estamos demostrando que hay otra manera de calcular pesos que puede ser muy útil para aprovechar las palabras que en otros casos son tomadas como basura, que son los stoppwords o las palabras altamente frecuentes que siempre se borran. Y lo que estamos proponiendo es un poco decir, bueno, no, la idea de votar palabras que yo digo que son muy frecuentes, decía, el que no me está aportando nada, realmente puede que al hacer eso realmente esté perdiendo la clave para lograr identificar los temas importantes dentro de los textos. Y eso es lo que estamos abriendo como una línea de investigación y decir, no es votar los stopwords, que todo el mundo dice, bueno, se hace ¿por qué? Por eliminar espacio, por aspectos más prácticos computacionales, pero también estoy sacrificando calidad. Veamos la última frase que teníamos por ahí, que era, dado el tiempo, solamente escogimos 6. Por ejemplo, aquí encontrarás espléndidas playas que se extienden hasta centellantes aguas azules, pacíficas áreas de conservación e increíbles deportes de aventura. Y por supuesto, espléndidas playas son los dos términos que tienden a, gracias Antonio, porque sí, yo veo que la letrita a veces es muy pequeña. Entonces, si ustedes ven que la palabra playa era menor que incluso área. Tenía un peso originalmente en la línea roja,
menor que área, menor que agua. Alguien dirá, esto habla sobre agua, habla sobre aventura, habla sobre Pacífico, sobre deporte, pero realmente la frase, la oración, el término playa y espléndido son los que, esto es una oración sobre espléndidas playas. Esto va a impactar o impacta sistemas de clasificación automática, buscadores en forma directa, extractores de entidades con nombre. Cada una de esas daría para hacer investigaciones específicas en áreas como computación o para modificar y cambiar herramientas computacionales. La otra cosa que habíamos expuesto anteriormente era que efectivamente dentro de las frases que nosotros teníamos, más del 50% tenían la posibilidad de explotar esta característica. Entonces es algo que es significativo para mejorar la calidad de los textos en español. Tenemos unas conclusiones, si gusta Antonio, tal vez voy a referirme a ellas y después usted cierra. Un aporte importante en nuestra investigación fue esta recolección del corpus sobre el dominio turístico, más ahora que es un área que ocupa cierto empuje y que los buscadores y las herramientas a nivel económico provean mejores capacidades de ubicar proveedores turísticos o información tanto de restaurantes como hoteles. Llevamos a cabo este análisis y etiquetado de relaciones anafóricas en tanto el etiquetado automático del corpus completo como el etiquetado manual de las relaciones, creando ese set de datos de más de 1000. En realidad al final quedaron frases bien anotadas, eran un volumen cercano a eran 1380 y algo oraciones que tenemos por ahí. Que son disponibles al público también en caso que alguien quiera continuar trabajando con esto. Y hay incorporación de referentes anafóricos al cálculo de pesos. Esto fue nuestro aporte computacional, donde hicimos la evaluación de cómo quedaban los pesos antes y después de utilizar la técnica sobre datos reales y demostrar que efectivamente la técnica sí funciona. Y por supuesto, entonces está la parte de la evaluación de la eficacia del método, donde se demuestra que antes y después hay una diferencia significativa entre las, si hay un cambio producido por la incorporación de la técnica en la importancia o el peso de las palabras de la oración. No sé si Antonio quiere, hay una diapositiva muy importante que sigue, porque veo que andan por acá la gente que nos colaboró, los asistentes. Antonio. Sí, nada más antes voy Ajá. a referirme a dos A esta, cosas. sí. Sí, Ajá. algo, digamos, muy importante que también estamos aportando con esta investigación, que además forma parte de una serie de investigaciones que hemos desarrollado desde hace varios años, es precisamente la de lograr incorporar la información lingüística en sistemas de aprendizaje automático. Yo sé que para nosotros como lingüistas puede sonar como una obviedad, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de los métodos que se utilizan ahora no toman en cuenta la información lingüística. Eso lo hacen por razones generalmente industriales, ¿verdad? Incorporar esta información lingüística, aunque es necesario y las empresas lo saben, es muy caro. ¿Verdad? Es muy caro y entonces tratan de obtener resultados de manera inmediata. Por eso es que a veces en los sistemas de traducción en línea y todo tienen esos resultados también a veces exóticos, ¿verdad? O a veces las búsquedas no dan los resultados que se desean, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos demostrando aquí en buena parte es que efectivamente, ¿verdad? Es necesario, es imprescindible, ¿verdad? Poder recuperar la información lingüística e incorporarla entonces a los cálculos de Machine Learning. Y eso en realidad es un salto muy grande. Luego lo otro es que ya dentro de un aspecto, vamos a decir, más técnico-sintáctico, normalmente existe también lo que se llama la resolución de anáforas, ¿verdad? Que eso es todo un área de investigación, pero yo no he visto que se utilice en este sentido. La resolución de anáforas sobre todo se hace para lenguas como el inglés. Es importante, sí, para recuperar
recuperar la referencialidad, pero ellos no necesariamente incorporan esos datos dentro de los algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, aquí también estamos haciendo un aporte en ese sentido. Bueno, paso entonces a la última diapositiva, ¿verdad? Son los agradecimientos, ¿verdad? Los asistentes y las asistentes, ¿verdad? Sin cuyo apoyo, ¿verdad? Realmente esto no habría sido posible y ha sido un trabajo arduo, enorme, ¿verdad? Y nosotros queremos reconocerlo, ¿verdad? Para Ana Patricia López Corrales, Luis Diego Naranjo Monge, Mary Pérez Maldonado y María Lucía Sanabuja Vindas. Gracias. No sé si sí, dos de ellos. Y me gusta mucho la parte de trabajo interdisciplinario porque de hecho Ana Patricia y Mary son de lingüística y Diego y María Lucía Sanauja son de computación y han trabajado de la mano a lo largo del proceso. Entonces también un poco creo que este tipo de proyectos son válidos. Ahora cuando expuso Sergio, realmente cada vez que Sergio expone, uno dice qué bonito sería, o sea, hay mucho que podemos aportarle también. Porque hay gente que dice, bueno, denme evidencia numérica. Nosotros le podemos dar la evidencia numérica. Le podemos decir qué tan pesada es la palabra chifrijo o qué tan pesada era antes y después. Ahora estamos haciendo un trabajo, de hecho, por acá de uno de mis terciarios que va a exponer el próximo semestre, donde estamos midiendo los movimientos semánticos en las palabras antes y después de la pandemia, sobre datos de la web. Cuando defienda, voy a estarlos invitando a los que están por acá presentes, porque creo que si lo aporte sería muy bonito. Y creo que ahí habrá otro grupo de investigaciones conjuntas que podríamos sacar como luego del trabajo de Esteban. Perfecto, no, y además quiero agregar, ¿verdad? Que ha habido varias iniciativas, ¿verdad? Entre la EXIT, el CITIC, el posgrado en computación, ¿verdad? Y lexicografía. Yo les agradezco mucho el apoyo que han dado en INIL a este tipo de investigaciones para mejorar la calidad de las herramientas computacionales que tenemos. Muchas gracias al doctor Antonio Leoni y al doctor Edgar Casasola. Si hay alguien que tiene alguna consulta, algún comentario, puede levantar la mano o puede también pedir la palabra por el micrófono. Adelante, Sergio. Hola, excelente. Muy impresionante todo este trabajo, ¿verdad? Y las implicaciones que tiene para la vida cotidiana de los usuarios de Google, de Internet en general, ¿verdad? Quería preguntar nada más, dado que en algún momento hemos trabajado, ¿verdad? Antonio y yo, sobre las locuciones verbales con clítico, ya que aquí ustedes también están explorando los pronombres, estos pronombres átonos, que en algunas locuciones pues aparecen también. Sí, digamos, colateralmente, ¿hay algo sobre eso en este trabajo que están haciendo actualmente o no se incluye? O si de paso se podrá sacar algo al respecto también, o si lo tienen que tomar en cuenta para sus resultados también, porque estos pronombres que aparecen en estructuras fijas ya, ¿verdad? Están lexicalizados, ¿verdad? Entonces no tienen un referente externo. Entonces no sé si les ha estorbado más bien, si les han salido en alguna parte o alguna cuestión. Bueno, voy a contestarla yo. En realidad no hemos tomado en cuenta las locuciones, ¿verdad? Que incluyen crítico. Efectivamente, ¿verdad? Como acabas de decirlo, ¿verdad? Generalmente tienen el argumento interno, ¿verdad? Dentro de la propia locución, aunque efectivamente hay algunos que también tienen el referente externo. Entonces, digamos, habría que hacer una diferenciación entre ellos. Lo que pasa es que, como siempre, ¿verdad? Yo digo que tenemos que ir por etapas. Primero tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y afinar esta parte antes de poder lanzarnos entonces a otras cosas, como por ejemplo las locuciones, que efectivamente tendríamos que hacerlo, porque si logramos extraer
las locuciones dentro de estos corpus, bueno, eso sería un paso gigante, ¿verdad? También. Lo que pasa es que la frecuencia de las locuciones en este corpus de 13 millones de palabras, pues no es muy grande, ¿verdad? No nos está causando ahorita mayor problema. Pero eso va también a depender del tipo de corpus que nosotros estemos manejando. Entonces, sí, en efecto, hay que incorporarlo en algún momento. Tal vez la fuente de información era páginas que tenían publicidad sobre hoteles y restaurantes en Internet. Sí tuvimos que modificar un poco el modelo de anotado para ciertos tipos específicos de pronombre cuyo referente no aparecía de manera explícita en la oración. Por ejemplo, cuando se refería a mí o a usted. Entonces teníamos que poner que el referente no era explícito, pero se dio en muy pocos casos dentro de la muestra anotada. Estamos hablando que fue menos de una decena en la muestra de 1000 de algo de oraciones que revisamos. Entonces, habría que analizar tal vez o proponer otro tipo de corpus para tratar de medir ese tipo de, perseguir digamos, cosas específicas relacionadas al lenguaje. Sí, creo que al haber información gastronómica, por ejemplo, sí le podemos dar evidencia de la aparición de palabras chifrijo en el corpus de Costa Rica. O sea, yo creo que ahí sí usted puede darse cuenta de, vamos a decir, de tantas oraciones. Y podemos compararlo contra los otros alimentos. Decir, bueno, aparece arroz, frijol de gallo pinto, etcétera, y ver qué tanto aparece chifrijo en nuestra oferta gastronómica. Ese tipo de cosas son importantes para demostrar que hay, que es un término que realmente es un costarriqueño muy importante. Más que las páginas tratamos de que fueran de Costa Rica, ¿verdad? Y de latinoamericanas, centroamericanas. Sí, ya para cerrar, digamos, esta parte nada más, efectivamente, como acaba de decirlo Edgar, ¿verdad? Tratamos de limitarnos a páginas de Costa Rica, porque si comenzamos a incluir páginas, por ejemplo, de Chile, de Argentina o de México, ¿verdad? Los resultados van a ser muy diferentes. Y la idea es que entonces, digamos, los sistemas que estamos desarrollando se aplican al lenguaje, digamos, de la zona, está localizado, por decirlo así. Y un poco un anuncio, ¿verdad? La primera investigación que hicimos Edgar y yo era con locuciones, ¿verdad? Con frases idiomáticas, y debo decir que obtuvimos muy buenos resultados, ¿verdad? También yo creo que fue de las primeras investigaciones que tomaron en cuenta las locuciones para el análisis de sentimientos. Pero la frecuencia era muy baja. Era menos del 3% de los comentarios, por ejemplo, en Internet tenían algún tipo de frase idiomática. Sí, entonces ahí pero cuando aparecían, valía la pena tomarlas en cuenta. Eran indicadores, eran muy buenos indicadores de comentarios negativos en el español de Costa Rica, lo que encontramos nosotros. O sea, típicamente la frase idiomática se utilizaba muy asociado a ironía o a sarcasmo, pero, o sea, era un muy buen indicador, pero su frecuencia es muy baja. Entonces, uno no podría decir que yo puedo detectar sentimiento a partir de ellas porque no aparecen. Entonces, en cambio, el pronombre, en este caso, sí tenemos más de un 50% del volumen del texto en español que tiene pronombres que pueden ser explotados. Aquí sí tenemos como una mina de oro a nivel de uso para herramientas computacionales. Y esa es la parte interesante. Muchas gracias. Continuamos con Esteban Rodríguez para cerrar las preguntas. No le escuchamos, Esteban. Esteban es de computación. Ah, se le fue el micrófono, está escribiendo en el chat. Si gusta poner la pregunta ahí en el chat, yo la puedo leer acá. Si usted la puede leer, Daniela, yo no veo la pregunta. Es que aquí está. Lograron utilizar este método para modelos de Machine Learning que usan promedios ponderados de embeddings para embeddings de oraciones. No, todavía no hemos pasado a esa etapa. Nosotros solamente queríamos ver si había un efecto en el cambio de los pesos. Es una pregunta bastante computacional. Hay modelos de representación de palabras que se están usando ahora, que es en forma de vectores, que es un poco lo que está de moda,
todavía no hemos pasado a eso. Entonces, antes de hacer eso, ocupamos ver que efectivamente las frecuencias de los pronombres afectaran los pesos, que esa es la primera parte de la investigación. Efectivamente, sí hay modificación de los pesos y sí es en el sentido que queremos, y ahora esto abre la posibilidad de hacer ese otro tipo de investigaciones en esa línea. Que eso es parte de lo que queríamos hacer.